Y bueno, es precisamente el senador Emilio Álvarez y Casa quien está con nosotros en línea telefónica para platicar sobre esta controversia que nos sigue generando dudas. Senador, muy buenos días. Sheila, muy buenos días, y por tu conducto al auditorio de MBS, buen día. Gracias, senador. Pues cuéntenos, ¿se contaron los votos de forma típica? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, ayer todavía en la Cámara de Diputados se seguía hablando del tema. Es así, digamos que uno de los principios máximos de cualquier tribunal, pero en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es dar certeza jurídica a los actores, certeza jurídica para resolver de forma pacífica los conflictos. Y lo que vimos en la votación del 7 de abril dista de eso, una votación donde, en mi opinión, y de los demás senadores actuantes en esta acción de inconstitucionalidad, creemos que el presidente de la Suprema Corte, así como el secretario general de Acuerdos, incumplieron con sus obligaciones constitucionales. Hay un hecho manifiesto donde 8 integrantes de la Suprema Corte, por distintos argumentos, es lo que se llama concurrencia, tienen distintas opiniones, pero al final del día, 8 integrantes de la Suprema Corte determinaron que había la inconstitucionalidad en 2 partes claves de la ley de la industria eléctrica. El artículo 4, en su fracción sexta, y el artículo 6. Esa concurrencia, aunque por distintos motivos, hace la supermayoría que pide la Constitución para declarar inconstitucional algún ordenamiento impugnado. ¿Y cuál es, Sheila, la gran preocupación? Sí. La gran preocupación es que el presidente López Obrador esté obteniendo por vía de una operación política en la Corte lo que las urnas no le dieron. ¿Qué quiere decir esto? Para modificar la Constitución se requieren 2/3 partes. Anoche lo vimos. Sí. Hoy el bloque de gobierno no tiene eso, porque las urnas del 21 dijeron no, apostaron por contrapesos y controles. Pero resulta que sí tienen los votos para hacer leyes, no importa si sean constitucionales o no. Y puede entonces, como en este caso, que una pequeña minoría, 4 integrantes de la Corte, sean suficientes para avalar leyes que son eminentemente constitucionales. Si eso pasa, se abre entonces un boquete extraordinariamente peligroso de una ruta autoritaria para burlar a la Constitución. Por eso, le he pedido a la Corte que hoy día, justo hoy a las 10 de sesión, antes de aprobar el acta del día 7, aclare esta discusión, porque hay muchas, incluso 3 ministros de la Corte, que ya manifestaron sus dudas, porque hay no solo lo que se como la inconstitucionalidad implícita, sino claramente 8 votos en ese sentido, y pensamos que el presidente Saldívar incumplió su responsabilidad a la hora del conteo, Sheila. En este sentido, senador, justo la diferencia o justo la confusión surge porque se votó por temas y no por artículos, ¿es correcto? Es correcto, y también porque el ministro Gutiérrez Ortiz Mena se manifiesta en el artículo 4 diciendo sí, y luego el 26, que acompaña a la idea de que no es constitucional, se viola el derecho a medio ambiente sano, y él lo expresa así, y el presidente entonces hace una interpretación, en nuestra opinión, pues incumpliendo su mandato. Tendría que haberse sumado 8 votos que por distintos argumentos expresaron la inconstitucionalidad, Sheila. Y esto generaría un riesgo, me imagino, y estoy segura, muy relevante, porque sienta un precedente. Y el hecho de que se apruebe, se avale una constitucionalidad o no, en un sentido estricto de la ley, pues genera dudas, sobre todo en la veracidad, en la objetividad del máximo tribunal del país. Absolutamente. Y lo que ha venido sucediendo es que desde el inicio de este gobierno, el bloque de contención en el Senado, porque en el Senado el presidente nunca ha tenido la mayoría constitucional, hemos tenido que acudir con demasiada frecuencia, diría yo, infelizmente, para detener cosas que nos parecen realmente atropellos. Pongo un ejemplo para compartirlo con el público. Nos acordaremos del decreto, el regalazo, esta modificación legal que extendía por vía de un artículo transitorio, es decir, una cosa muy menor, el mandato constitucional del presidente de la Corte,
que a todas luces era violatorio a la Constitución. Decidieron extender 2 años el tiempo de salida. Tuvimos que ir a la Corte. Afortunadamente la Corte dijo, no, pues eso es inconstitucional. Pero si hubiera habido 4 ministras, que dicen, no, eso sí es constitucional, te friegas. Porque resulta que hubieran considerado que era constitucional y se necesitan 8 de 11 votos para declarar algo inconstitucional, Sheila. Es una supermayoría. Pareciese entonces, entenderse. El presidente no tiene los votos en el Congreso porque no se los dio a la gente, y que para el presidente puede resultar más fácil conseguir 4 ministros que 55 diputados o 12 senadores. Esa es exactamente la preocupación, Sheila. Y es que también se generó mucha duda y suspicacia, pues por las presiones que pudiera haber tenido, ¿no? Que tuvieron los ministros en este sentido, y que pues el sentido de su voto pues no fue tan claro, precisamente por lo mismo. Bueno, el propio presidente salió a decir, no se caracteriza por mucha prudencia en ocasiones, no, hombre, si conseguimos 4 votos, conseguimos 4 ministros, ese tipo de cosas. Y luego el presidente nos sale a decir, hombre, no me vengan con que la ley es la ley. No, sí le venimos con que la Constitución es la Constitución y la ley es la ley. Lo que no le dieron las urnas, no lo puede conseguir por vía de una operación política. Ni premios ni amenazas a quien esté en su contra. Tiene que respetarse. Y por eso he insistido que hoy la Suprema Corte aclare, no hay precedente de una solicitud de esta naturaleza, pero lo que se juega no solo es el tema de la ley de la industria eléctrica. Lo que se juega es la confianza en el tribunal para no atender poderes fácticos políticos o económicos. Eso es lo que está en juego. Si hay o no una ruptura constitucional, Sheila. Así es. Y precisamente sobre esta ruta, ¿qué ocurriría en términos legales y procesales? El hecho de que ahora se tiene que declarar esta validez del acta del 7 de abril. ¿Y qué ocurriría en caso de que el sentido cambiara? Si el sentido cambia, le estamos dando la oportunidad, literalmente, de corregir el error. Si el sentido cambia, se declara inconstitucional y tendrá entonces que el presidente sentarse obligadamente a construir un acuerdo de convicción de Estado. El presidente tiene que dejar de estar jugando las fuercitas y cree que su visión de país es la única. Habemos muchos y muchas, no tengo duda, de distintas ideologías y colores, que todos queremos a México. La diferencia es cómo lo hacemos, por ejemplo, en este caso, con energías limpias, con negocios limpios, con justicia social y con equilibrio en nuestros acuerdos internacionales. Es tiempo de que entre todas y todos construyamos un futuro y un acuerdo. Si el presidente insiste que solo su visión es válida, pues no va a pasar. Si la Suprema Corte dice que esto es inconstitucional como debería ser, pues entonces la ley no prosperará y eso va a obligar a que busquemos un acuerdo. Pues yo diría de futuro, no un acuerdo para ir para atrás, ¿no? Como está pasando ahora. Claro, y además esto se da precisamente hoy, y bueno, las fechas y los días son muy importantes y simbólicos también, y pues se da justo en el marco de esta discusión de la reforma energética y pues obviamente lo que hoy ya sabemos que se votará, se discutirá en la Cámara de Diputados, que es estas reformas a la ley minera, y pues también volvemos al tema de las presiones, porque finalmente ayer la lectura, y me gustaría también conocer su opinión al respecto, pues bueno, vimos esta larga sesión en San Lázaro, predecible ya el resultado, ya lo sabe el propio presidente y su grupo parlamentario, pero ahora se abre un nuevo camino, ¿no? Es una ventana nueva y que la oposición quizá lo vio como ayer un triunfo y una derrota para el presidente y su bancada, pero pues no está dicha la última palabra. Se da en todo este contexto de lo que ocurrió en la Corte y ahora también lo que se debatirá este día en la Cámara de Diputados. Es así, digamos, la votación de anoche, en realidad la sorpresa fue que el bloque de contención, el bloque de oposición se mantuvo unido, que el presidente no pudo comprar o no pudo doblar, no pudo dividir. Y es la primera vez que eso pasa.
Eso es un mensaje muy poderoso que hace eco de la estrategia electoral del 21. Tiene un mensaje pedagógico muy poderoso, no solo hoy, sino a futuro, en este término de o construimos acuerdos o no va a pasar nada que el presidente quiera imponer. También es un mensaje pedagógico muy importante el 24, pero sobre todo es una, creo yo, déjeme decirlo así, Shaila, Sí. es un mensaje de no a los caprichos, ¿verdad? No a las imposiciones. No hay mucha sorpresa porque ya se sabía que el presidente no tenía los votos. La verdad, yo le confieso, a mí me dio mucha inquietud que después de que el presidente pierde la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, dice que va a presentar reformas constitucionales. Yo me preguntaba, ¿y con qué votos lo va a hacer? No los tuvo, no construyó acuerdos, no construyó mediaciones y se va, pues es la crónica de una derrota anunciada. Pero eso me parece que hila con la derrota de lo que en mi opinión fue una farsa de la revocación. El 82% no participa. E hila con otras cosas. Hoy es un momento país muy distinto del 18. Hoy sí vemos desgastes de gobierno y por lo pronto claramente se le manda un mensaje a López Obrador para decirle así no, presidente, y un mensaje a la Corte, hace cargo que eres un poder independiente. ¿Tenemos una Suprema Corte independiente? ¿Perdón? ¿Tenemos una qué? ¿Suprema Corte independiente autónoma? ¿O hay riesgo de que esto no sea así? Tenemos, desde que se eligen a los ministros, algunos integrantes del Senado, preocupación de, por ejemplo, lo que pasó ahora con la ministra Loret. Sí. Ella tiene una cercanía ideológica que, aunque en el Senado nos dijo que no, pues muestra una cercanía casi bordando la subordinación. Esos son el tipo de cosas que nos preocupan, Sheila, a la hora de estas votaciones. Así es. Pues vamos a ver qué pasa. Estaremos muy atentos a lo que ocurra hoy en la Suprema Corte. Y si nos permite, senador Álvarez y Casa, seguiremos en contacto para ver qué ocurrió ayer y hoy, lunes, y ver qué ocurre de aquí a lo que resta del día y esta sesión también sobre la ley minera en la Cámara de Diputados. Será mi privilegio, Sheila. Muchísimas gracias. Semana. Muy, muy amable, senador Álvarez y Casa, gracias por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a ir a una pausa, volvemos con más, son las 7 de la mañana con 22 minutos.